1868, y la sala de máquinas de un molino hilandero de Manchester ya está en funcionamiento cuando llega el turno de la mañana, el aire denso con aceite de cilindro y el fino polvo blanco de pelusa de algodón chamuscada, el suelo transmitiendo una vibración subsónica grave a través de las suelas de cada bota, no tanto un sonido como una presión, un hecho físico permanente del edificio en sí, algo que los hombres dejaron de notar hace años del mismo modo que dejaron de notar el olor. El maquinista está de pie con una mano apoyada sobre la carcasa del regulador de admisión no porque lo necesite, sino porque ese es el lugar donde siempre ha estado, y el regulador centrífugo un par de esferas de latón que giran sobre brazos articulados sobre el varillaje de la válvula rota en su arco, calibrado a 340 revoluciones por minuto, exactamente donde debe estar. Exactamente como ha estado cada mañana durante años, cada tarde, cada turno de noche, en cada estación, bajo cada condición de carga y temperatura que el molino le ha impuesto. Esta máquina ha completado, según cualquier estimación razonable, 50 millones de ciclos de regulación sin un solo fallo. Ese es el punto. Ese es precisamente el punto. Un engrasador joven pasa junto a la columna del regulador en su ronda por el piso. Un cubo en cada mano, sin mirar la barra de varillaje porque no hay razón para mirarla. El agarrotamiento lleva acumulándose en el collarín guía durante 6 semanas, un compuesto de fibra de pelusa, aceite degradado y el lento desalineamiento de un pasador de acero desgastado una fracción de milímetro más allá de su tolerancia. Nadie lo registró. El motor acelera más allá de 420 revoluciones por minuto. El volante de inercia 8 toneladas de hierro fundido, 14 pies de diámetro, abandona su eje en 3 piezas. Una sección viaja 60 pies a través de la pared del molino. 4 hombres están en la sala de máquinas. 2 la abandonan de pie. No fue construido para dejar que los motores se desbocaran. Fue construido para hacer el desbocamiento imposible. Entonces, ¿por qué? A lo largo de 4 décadas y en una docena de industrias, el regulador centrífugo falló en el momento preciso en que el control más importaba. Para entender cómo terminó esto, hay que remontarse a 1788 a James Watt, a Birmingham, y a un problema comercial que aún no tenía solución. El motor de vapor rotativo era, a mediados de la década de 1780, el motor primario más poderoso que la humanidad había concentrado jamás en una sola sala, y Matthew Boulton comprendió antes que la mayoría de sus competidores que solo se vendería al sector textil si podía hacer una cosa que el motor de bomba alternativo no podía: funcionar a una velocidad constante. Los molinos de Arkwright requerían rotación continua del eje. La calidad del hilo dependía de ello de manera absoluta. Una variación de más del 10% por encima o por debajo de la velocidad de diseño rompería los hilos de urdimbre, bloquearía el ritmo de las lanzaderas y reduciría la producción de un turno entero a chatarra invendible. Boulton le dijo a Watt, con la directa franqueza comercial que queda registrada en la correspondencia birminghamesa que se conserva, que sin un regulador el motor rotativo no tenía futuro en los molinos. Watt lo resolvió con un mecanismo tomado de los molineros que llevaban décadas usando dispositivos similares en molinos de viento y molinos de molienda 2 esferas de latón, cada una de aproximadamente 3 libras de peso, montadas sobre brazos articulados unidos a un husillo giratorio engranado al eje del motor. Al aumentar la velocidad del eje, la fuerza centrífuga empujaba las esferas hacia afuera y hacia arriba. Al elevarse, la geometría del varillaje cerraba progresivamente una válvula de mariposa, reduciendo el flujo de vapor, frenando el motor de vuelta hacia su punto de ajuste. Al caer la velocidad, las esferas bajaban, la válvula se abría y el motor se recuperaba. La física era elegante. La fuerza restauradora escalaba con el cuadrado de la velocidad rotacional, lo que significaba que el regulador respondía con mayor agresividad cuanto más se desviaba el motor de su objetivo, un bucle autocorrectivo que parecía, a todos los que lo encontraban por primera vez, un pequeño milagro mecánico. Watt registró el diseño en 1788. William Murdoch, su ingeniero práctico de mayor confianza en la fundición Soho, supervisó la producción e instalación tempranas. Los molinos lo compraron de inmediato. Aquí está el primer giro, y es el que hace inevitable todo lo demás. El regulador no era un dispositivo de seguridad, era un instrumento de control de calidad. Existía para mantener uniforme el hilo y sincronizados los telares. Para proteger el producto,
no a las personas. Su efecto secundario, prevenir la sobrevelocidad catastrófica, era una consecuencia de su función primaria, no su propósito declarado, y esa distinción importó enormemente desde el primer día que un motor salió de la fundición, porque el volante de inercia, que el regulador nominalmente protegía, no era un componente pasivo, era un depósito de energía, un acumulador deliberado de masa rotacional, y la energía almacenada en su interior escalaba con cada libra añadida a su llanta y con el cuadrado de cada revolución por minuto añadida a su velocidad. Un volante de inercia de 6 toneladas girando a 120 revoluciones por minuto almacena energía cinética equivalente a un proyectil de artillería considerable. Cuanto mayor era el volante, más suave era la entrega de potencia en el piso del molino, y la entrega suave de potencia era exactamente por lo que el sector textil pagaba. Así que los molinos exigieron volantes más pesados, diámetros mayores, mayor energía almacenada. Y el regulador, un mecanismo de latón de 3 libras conectado a su mariposa por una barra de acero que corría a través de un collarín con casquillo de bronce, era lo único que se interponía entre toda esa energía acumulada y el edificio envuelto a su alrededor. Watt había construido una máquina que podía pensar. Lo que no había construido era una máquina que pudiera dejar de pensar. La primera generación de motores equipados con reguladores entró en los molinos sin ningún protocolo centralizado de mantenimiento. La fundición Soho formaba a sus propios ingenieros, pero una vez que un motor estaba instalado y generando ingresos, el propietario del molino pagaba por la máquina, no por la experiencia continua de calibración desde Birmingham. Los molineros locales que revisaban estos motores aprendían por proximidad y hábito, no por instrucción teórica de nadie que comprendiera la mecánica subyacente. El varillaje que conectaba las esferas del regulador con la válvula de mariposa corría a través de collarines guía casquillos de bronce, a través de los cuales una barra de acero traducía el movimiento rotacional en desplazamiento lineal de la válvula. Esos collarines requerían lubricación semanal e inspección mensual por desgaste y alineación. En la práctica, no recibían ninguna de las dos de forma consistente. La máquina funcionaba. Nadie preguntó por qué ni por cuánto tiempo. Tras la expiración de las patentes de Watt en 1800, el regulador se convirtió en un componente de serie y la industria que creció a su alrededor no tenía interés en preservar la lógica de calibración detrás de la geometría original. Fundiciones en todo Lancashire, Yorkshire y las Midlands copiaron el diseño a partir de ejemplos en funcionamiento en lugar de los planos de ingeniería de Watt, a menudo sin comprender la relación precisa entre la masa de las esferas, la longitud del brazo, la relación de engranaje del husillo y la resistencia específica de la válvula que el regulador debía controlar. Los pesos de las esferas de los reguladores variaban entre fabricantes desde 2 libras hasta más de 8, instalados en molinos que operaban motores con potencias y masas de volante de inercia enormemente variables, sin ningún estándar de ingeniería que regulara nada de ello. Cuando los retornos parlamentarios sobre el uso de motores de vapor se compilaron a finales de la década de 1830, Gran Bretaña contaba con cientos de motores rotativos funcionando con reguladores centrífugos solo en los molinos textiles, y los hombres responsables de mantener esos reguladores operaban enteramente desde el hábito acumulado. Había ahora, según cualquier estimación razonable, 1 millar de reguladores en Gran Bretaña. No había nadie que conociera todas las formas en que podían fallar. El propio molino, hacia la década de 1840, se había convertido en un organismo mecánico único e interconectado con el motor en su corazón y el regulador en el centro de la autoridad del motor. Un eje de motor horizontal corría a la altura del techo a lo largo del edificio, accionando los ejes de transmisión en cada planta a través de engranajes cónicos y anchas correas planas de cuero que golpeaban rítmicamente contra guías de madera en cada cuarto de vuelta. Cada bastidor de hilar, cada telar mecánico, cada máquina de preparación y bobinado del edificio extraía su velocidad de ese único eje, y cada una de esas máquinas había sido sincronizada y calibrada a la velocidad de diseño del motor. Un aumento de velocidad del 15% por encima del punto de diseño significaba que cada máquina del edificio aceleraba un 15% simultáneamente. Los hilos se rompían, las lanzaderas llegaban a sus puntos de inversión una fracción de segundo antes y se bloqueaban. Los operarios cuyas manos se movían cerca de la maquinaria, en movimiento a ritmos que habían aprendido durante años de trabajo, descubrían de repente que esos ritmos eran erróneos de maneras que no podían identificar de inmediato.
Los informes de los inspectores de fábricas de los registros del Ministerio del Interior de este periodo documentan lesiones de mano con una regularidad entumecedora que oculta por completo su causa mecánica. La máquina no estaba averiada, estaba funcionando rápido. El regulador no la estaba corrigiendo, y nadie había decidido aún de quién era la culpa. El encargado del motor, cuyo nombre en la mayoría de los registros supervivientes aparece solo como apellido o título del puesto, realizaba su ronda diaria por la sala de máquinas con la calma metódica de un hombre que había hecho el mismo recorrido 1000 veces. Depósitos de aceite comprobados, empaquetaduras de válvulas inspeccionadas, tuercas de prensaestopas con media vuelta, husillo del regulador ojeado. Ese último elemento ojeado, el regulador, era de confianza porque nunca había fallado visiblemente. Esa era la frase más peligrosa en la ingeniería industrial británica. Lo que los encargados de los motores observaban sin registrar era un fenómeno que los ingenieros eventualmente llamarían caza el regulador, oscilando por encima y por debajo de su punto de ajuste, en lugar de converger hacia él, haciendo que la mariposa se abriera y cerrara cíclicamente en una oleada rítmica que se transmitía a través del motor como una variación periódica en la velocidad del eje, sentida en el piso del molino como un pulso sutil pero mensurable, una desviación del zumbido constante que debería haber sido una advertencia, y que en cambio se convirtió, por mera repetición, en ruido de fondo. James Clerk Maxwell describió esta inestabilidad con completa precisión matemática en un artículo publicado en las actas de la Royal Society en 1868, demostrando mediante ecuaciones diferenciales que un regulador sin suficiente amortiguación en su varillaje, bajo las variaciones de carga típicas de cualquier molino en funcionamiento, oscilará en lugar de regular y que las oscilaciones empeorarían, en lugar de estabilizarse, a medida que el varillaje se desgastara y aumentara la fricción en los collarines guía. El artículo era preciso, completo y enteramente correcto. Lo leyeron matemáticos, ingenieros profesionales de las instituciones académicas, hombres que pasaban sus días laborables en despachos y no en pisos de molinos. No lo leyeron los molineros. Cuando un motor de molino subía de velocidad y un capataz presentaba una queja, la culpa recaía invariablemente sobre el maquinista, una mano descuidada en la mariposa, un fuego mal gestionado, atención insuficiente al manómetro de vapor. El regulador nunca fue cuestionado, porque el regulador era la solución. Cuestionarlo habría significado admitir que la solución tenía un modo de fallo, e institución no tenía ningún mecanismo para esa admisión. Un defecto de diseño se había convertido en un problema de personal, y siguió siéndolo durante 2 décadas más, mientras los volantes crecían y la energía almacenada aumentaba. A finales de la década de 1850, los propietarios de molinos en todo el distrito algodonero de Lancashire pedían volantes de inercia que alcanzaban 12 y 14 pies de diámetro, con masas superiores a 10 y a veces 15 toneladas. Porque la lógica comercial era inequívoca, un volante más pesado significaba una velocidad de eje más suave bajo carga variable, una velocidad más suave significaba mejor calidad de producto. Mejor calidad de producto significaba contratos y márgenes. La energía cinética almacenada en un volante de inercia en rotación escala con el cuadrado de su velocidad angular, lo que significa que un motor funcionando un 20% por encima de su velocidad de diseño no lleva un 20% más de energía destructiva en su volante, lleva casi un 50% más. La fortaleza funcional del regulador, su capacidad de mantener el motor en una velocidad objetivo constante, y permitir así que el volante cumpliera su función de amortiguador de potencia, era estructuralmente inseparable de la catástrofe que produciría su fallo. Cuanto mayor y más eficaz era el volante, más esencial era la función del regulador. Cuanto mayor y más pesado era el volante, más catastrófico era el fallo del regulador. Ningún estándar de ingeniería de este período limitaba la masa del volante en relación con la autoridad del regulador. Ningún requisito de seguro exigía intervalos de inspección del regulador ni ciclos de reemplazo del varillaje. La industria había construido el sistema de potencia más racional, más productivo y más cuidadosamente diseñado a su disposición. Era también, bajo las condiciones precisas que producían agarrotamiento en un collarín guía, el mayor mecanismo de liberación de energía concentrada en cualquier edificio civil de Inglaterra. Habían construido la mayor bomba. Lo llamaban el sistema más seguro de la planta. El fallo, cuando llegó en su forma plenamente realizada, siguió la secuencia que la lógica de ingeniería había estado componiendo durante 3 décadas.
El varillaje se agarrota no de repente, sino a través de la paciente acumulación de desgaste y contaminación a lo largo de semanas o meses, fibra de pelusa compactándose en la holgura del collarín, aceite degradándose de lubricante a pasta abrasiva, un pasador perdiendo su juego fracción a fracción hasta que la fricción en el collarín guía finalmente supera la fuerza restauradora que las esferas del regulador pueden generar a velocidad normal de funcionamiento. Las esferas se congelan en su posición baja. La válvula de mariposa, comandada por una barra que ha dejado de moverse, permanece abierta. El vapor sigue fluyendo. El motor acelera. El regulador, girando más rápido ahora mientras el motor sube, genera una fuerza centrífuga creciente, pero el varillaje agarrotado no puede transmitirla. Las esferas oscilan hacia afuera contra la restricción mecánica del collarín bloqueado. El husillo gira más rápido y el motor continúa subiendo más allá de su rango regulado hacia un territorio donde el único límite restante es la resistencia a la tracción de la llanta del volante. El hierro fundido se fractura sin advertencia bajo la tensión circunferencial. No hay deformación plástica, no hay desgarro lento, no hay crujido del material cediendo. La llanta alcanza su límite y simplemente se convierte en metralla. Grietas radiales propagándose a la velocidad del sonido a través de la fundición, el volante desintegrándose en un único evento que los testigos contemporáneos describieron consistentemente como similar a fuego de artillería. Los escombros viajaban 40, 60 y en casos documentados más de 100 pies, atravesando paredes de ladrillo y suelos de madera con la indiferencia del material que viaja a velocidades balísticas. Trabajadores en pisos adyacentes, hombres y mujeres que no tenían conocimiento alguno de que algo estaba mal en la sala de máquinas debajo, fueron muertos por hierro fundido moviéndose a través de la estructura del edificio en el que estaban de pie. El regulador no había averiado. Había hecho precisamente lo que un varillaje agarrotado le ordenó hacer. Nada. La investigación del forense que siguió a cada uno de estos eventos se llevó a cabo con genuino cuidado y apropiada meticulosidad legal. Los campos de escombros fueron recorridos y medidos. Las trayectorias fueron documentadas. Los testigos prestaron declaración que fue registrada textualmente. La secuencia mecánica de los eventos fue, en muchos casos, correctamente identificada por inspectores técnicamente instruidos que comprendían que el varillaje del regulador no había respondido y que el volante había superado consecuentemente su límite rotacional seguro. La causa de la muerte se estableció sin ambigüedad. Y el veredicto fue muerte accidental, con una carta recomendando al propietario del molino que garantizara la inspección regular de los componentes móviles del motor. El diseño del regulador no fue nombrado como riesgo sistémico. Ninguna autoridad central recopiló y cotejó los registros de las investigaciones de diferentes molinos en diferentes condados para construir un patrón. Ninguna institución de ingeniería recibió el mandato de analizar la evidencia acumulada y proponer estándares de diseño. Cada fallo era un evento discreto. Cada investigación era un procedimiento discreto. Escribieron todo lo que ocurrió. No escribieron cómo evitar que ocurriera en el siguiente molino, con el siguiente regulador, en el siguiente turno de mañana. Había diseños mejorados de reguladores disponibles antes de que terminara la era. Mecanismos con resorte que añadían amortiguación directamente al varillaje, abordando la inestabilidad de Maxwell en su raíz mecánica, aparecieron en catálogos de ingeniería a lo largo de las décadas de 1870 y 1880. Volantes de inercia de hierro forjado y posteriormente de acero, que podían deformarse plásticamente bajo tensión excesiva en lugar de fragmentarse en proyectiles, entraron en el mercado para nuevas instalaciones. Las leyes de fábricas y talleres fueron enmendadas repetidamente a lo largo de este periodo, extendiendo el alcance regulatorio a más áreas de la maquinaria de los molinos, pero la dinámica interna del regulador del motor permaneció fuera del alcance práctico de la inspección. La adopción de diseños mejorados era voluntaria, económicamente racional, solo cuando un motor llegaba al final de su vida útil y el reemplazo se volvía inevitable. Modernizar un molino en funcionamiento significaba una paralización de la producción, y una paralización de la producción tenía un coste calculable que el propietario del molino podía comparar con la probabilidad de fallo, tal como él la entendía desde su propia experiencia que era, en la mayoría de los casos, ningún fallo todavía. La solución existía. La economía de instalarla no. Lo que puso fin al reinado del regulador centrífugo no fue la reforma, sino la eliminación. El motor eléctrico de corriente alterna
comercialmente viable para aplicaciones de accionamiento industrial a mediados de la década de 1890, no requería regulador alguno. Su velocidad rotacional estaba determinada por la frecuencia del suministro de corriente alterna, 50 ciclos por segundo, en el sistema británico, produciendo una velocidad de eje que se mantenía dentro de fracciones de 1% bajo cualquier carga de producción normal sin ninguna regulación mecánica en absoluto. Todo el problema fricción del varillaje, inestabilidad de caza, tensión circunferencial del hierro fundido, la liberación catastrófica de energía almacenada del volante a través de un collarín agarrotado fue eliminado arquitectónicamente del sistema. No regulado, no rediseñado, eliminado. Al suprimir la variable que había requerido control, los molinos que se convirtieron a accionamiento eléctrico en la primera década del siglo XX desmantelaron sus motores de vapor, prescindieron de sus encargados de motor en el antiguo sentido del papel y, en varios casos documentados, simplemente tabicaron el foso del motor y el volante dentro de él, la masa demasiado grande para extraer sin demoler el suelo superior. Las esferas de latón del regulador quedaron inmóviles por primera vez en 80 años. El suelo superior conservaba los ligeros surcos desgastados por décadas de asentamiento inducido por vibración, el único registro físico restante de lo que había funcionado allí. La ecuación que Maxwell había escrito en 1868 seguía siendo correcta. Simplemente ya no se aplicaba a nada que estuviera matando personas. La máquina no falló. La institución que la gestionó sí. Y lo único que detuvo las muertes fue una tecnología que hizo irrelevante el argumento.